Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Rhino. Este es el primer video de este 2022, espero que me acompañen todo este año como el año pasado. Y si eres nuevo, suscríbete. En esta ocasión vamos a comenzar con una serie como de 10 videos que se me han pasado subir por alguno por otro motivo, pero ya los estoy tocando en algunos ejercicios completos. Pero en este caso los vamos a ver de lleno. Para esto tengo este ejemplo. Más adelante, si gustan, voy a modelar estos anillos. Yo los conozco como anillos de sello. Tal vez tengan otro nombre o los conozcas con otro nombre, pero los vamos a utilizar para hacer este pequeño ejercicio o conocer este pequeño comando. El comando va a ser extract surface, o lo puedes conocer en español como extraer sub. Cualquiera de los dos funciona. ¿Para qué te va a ayudar? Hay ocasiones, por ejemplo aquí, que necesitas separar una cara de todo tu anillo. Por ejemplo, el original de esto, espero que me quede, estaba aquí con join. Todo eso estaba unido así. Así queda modelado porque así debe de ser la impresión o el modelo para la impresión 3D. Ahora, en ocasiones, a ver si muestro aquí mi render. En ocasiones las caras por el acabado van de diferente color o de diferente material, como lo tengo aquí. O por cualquier otro motivo necesitas separar las caras o separar una de las caras. Si tú quieres separar absolutamente todas las caras, pues le puedes hacer ahí un explode y listo, ¿no? Pero imaginemos que por algún motivo quiero separar esta cara de aquí. Esta nada más porque esa va de otro color, o porque ya no la quiero, porque tiene otra forma, voy a hacer una variante del anillo, lo que tú quieras. El punto es que necesitamos separar una de estas caras. El icono va a estar acá en booleanas y sería esta de aquí, extract surface. Lo selecciono. Tengo que seleccionar obviamente una superficie. Voy a seleccionar esta. Si quiero esta de aquí también, pues también la selecciono. Doy un enter. Y así de sencillo he separado esa cara nada más. Como verán, todo lo demás está unido. Ahora vamos por comando. Me voy a regresar. Voy a poner guión bajo extract SRS. Estaría aquí. Funciona de la misma manera. Selecciono, doy un enter y lo hago de esta manera. Ahora, no necesariamente tienen que estar pegadas las caras. Por ejemplo, selecciono esta, selecciono no sé, alguna de aquí, doy un enter y ya se separaron esas caras. Pasa lo mismo si tenemos aquí alguna figura geométrica. No sé si yo quiero extraer una de las caras, puedo hacer esto. Obviamente que si le quito aquí va a dejar de ser un sólido, pero pasa lo mismo si es una extrusión, una figura que aquí que ya estaba construida, o algún modelado intermedio, básico. Tampoco pasa nada si tiene un poco de curvatura. Como verán, este de aquí es plano. Bueno, realmente tiene un poco de curvatura, pero este de aquí también tiene un poco de curvatura y si quiero la puedo extraer. Vean, doy un enter, la extraigo, ¿sí? Entonces esto te da pie a que sigas editando, a reemplazar una cara, como ya te lo había comentado, a reparar algunos detallitos. Este comando, en mi caso, yo que hacía hasta cierto tiempo joyería, y en general para cualquier tipo de modelado, pues se ocupa bastante. Voy a poner aquí en la edición el comando en español, sería como tal extraer sub. Aquí va a estar apareciendo en pantalla, y también seguramente puedes encontrarlo aquí arriba en sólido. Y aquí está, extract surface, seleccionas alguna parte, doy un enter y se acaba de separar. Seguramente este de acá no me lo selecciona porque ya está separado, déjenme comprobar. Sí, este de acá no me lo selecciona porque está ya separado, porque así sí me he renderizado. Pero bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like, deja comentarios si conocías, si no conocías este comando. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.